Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí para presentarles lo siguiente, para que ustedes comprendan, más que nada aprendan y se retroalimenten del tema que les vamos a presentar el día de hoy. La maestría es en educación inclusiva, la asignatura es fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos de la educación. El tema que les vamos a dar a conocer es escenarios de intervención de la psicología educativa. ¿Quiénes lo presentan? Mis compañeros, la maestra Miriam Martín Ramírez, la maestra Ramón Alexandra García Castillo, el profesor Ricardo Segoviano Pérez y su servidor, Arturo Adriel Ramírez Valeso, que somos estudiantes del primer semestre de la maestría. El asesor es el psicólogo profesor Felipe de Jesús González Gutiérrez. Lugar, San Juan de los Lagos, Jalisco, a 13 de noviembre de 2021. Para iniciar con este tema, es importante comprender qué son los escenarios educativos. Bueno, un escenario educativo se construye con la participación activa de actores que cumplen distintos roles y asumen diferentes niveles de compromiso en el proceso educativo. ¿Y quiénes son? Pues son los docentes, alumnos, familia y comunidad con sus propios actores. La intervención docente procura, pues, participar mediando entre programas formativos y estudiantes, constituyéndose en un proceso de diseño de situaciones educativas basadas en métodos de enseñanza y aprendizaje que favorezcan el cumplimiento de los objetivos planteados. Aquí lo importante sobre los escenarios educativos son los retos. ¿Cuáles son esos retos para llevarlos a cabo? Bueno, estos retos deben caracterizarse por tener una educación centrada en los alumnos y en el desarrollo del contexto. Entre ellos están la construcción de los aprendizajes, la atención, el respeto a la diversidad humana, la inclusión educativa como principio principal. ¿Sí? Más que nada también es una comunidad respetuosa con las diferencias, la producción, la transmisión, la distribución y la utilización del conocimiento que se dé a partir de una perspectiva del respeto al otro. Con una actitud de tolerancia, aceptación, cooperación, diálogo, convivencia, garantizando la atención a personas diferentes para lograr el máximo desarrollo de sus capacidades, rechazando cualquier tipo de exclusión educativa, social, económica, cultural, política, étnica, religiosa, de género y favoreciendo la participación y el aprendizaje equitativo. Esos son los principales retos para llevar a cabo los escenarios educativos. Manos a la obra con la siguiente explicación. Bueno, vamos a recordar un poquito porque de aquí iniciamos con los tipos de escenarios que tenemos. Bueno, los escenarios, para recordar, son espacios organizados creativamente con fines educativos, en donde los niños participan favoreciendo su interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que en la psicología como en la educación es un pilar y abarca distintos ámbitos de la vida de una persona. Asimismo, la psicología educativa abarca los mismos escenarios que la educación misma, los cuales son solo un componente individual que funciona con engrenajes que deben estar sincronizados y trabajando en conjunto para hacer y brindar una educación de calidad. Es por eso que a continuación te presento los tipos de escenarios que hay. Bueno, estos escenarios se clasifican en los siguientes. Tenemos como número 1 el escenario familiar, como número 2 el escenario de la educación institucional, como número 3 el escenario cultural, número 4 la educación formal o escolar, número 5 la educación informal y número 6 la educación no formal. Para que tú comprendas un poquito más sobre lo que te estoy hablando, pon mucha atención con la descripción de cada uno de ellos. Así que, manos a la obra. Para iniciar con la breve descripción de estos escenarios,
vámonos con el primer escenario y se titula escenario familiar. ¿Qué es el escenario familiar? Bueno, aquí lo principal que lo constituye es la familia, que es la unidad y la primera y más importante institución educativa. Es un lugar de intenso aprendizaje para los niños, de autodominio físico, habilidades lingüísticas, relaciones interpersonales, valores, normas, vínculos emocionales y una riqueza enorme de adquisiciones que marcan para siempre la vida de las personas. Los padres, aquí en este escenario, son quienes establecen las normas, pocas veces explícitas y acordadas, de la convivencia familiar. Esas normas orientarán en el desarrollo moral de sus hijos, ya que es el primer paso en la formación del ciudadano. Es deseable en todos los casos que los niños crezcan como personas autónomas, capaces de pensar y decidir por sí mismas, y que posean un alto sentido claro de la tolerancia, de la compasión y de la solidaridad que tienen sus hijos. Para esto, la preparación de los padres de familia para la educación inicial de sus hijos es una tarea que tiene la más alta prioridad en una sociedad como la mexicana, ¿verdad? Que se propone enfrentar desde la base, es decir, desde la familia, el desafío de la calidad y la equidad en educación. Como conclusión a este concepto de escenario familiar, llegamos a la reflexión que la familia ha sido objeto de estudio de la psicología y de la pedagogía, tomando en cuenta que es la base de la sociedad. El entorno de la familia es importante para las personas, incluso antes de nacer. Nuestro núcleo familiar es con quien convivimos a diario, donde adquirimos nuestros primeros conocimientos. Por ejemplo, es la lengua materna. ¡Wow! El siguiente escenario corresponde al escenario de la educación institucional. De acuerdo con lo planteado, la comunidad educativa en el contexto de la institución escolar actúa en tres escenarios diferentes claramente definidos. Uno es el aula de clase, la organización escolar misma y la comunidad en la cual se proyecta. Estos escenarios demandan actuaciones particulares y específicas, es decir, se trata de escenarios interactuantes, integrados a la dinámica interna de la organización. El siguiente esquema que ven allí en la diapositiva ilustra la relación de los tres escenarios y los roles que desempeñan los miembros de la comunidad escolar. Tenemos ahí como inciso A, el aula, inciso B, organización escolar y inciso C, la comunidad. Para que comprendan mejor estos componentes, escuchen con atención esta breve explicación. El aula es aquella que está representada en sus múltiples formas. Es el elemento inherente del quehacer cotidiano de la institución. Es el espacio de encuentro entre alumnos, maestros y directivos docentes. El espacio de organización escolar, en ella actúan todos los miembros de la comunidad educativa. Y C, que corresponde a la comunidad, es aquella que comprende todos los elementos físicos, políticos, culturales y sociales con los cuales interactúan los alumnos, los docentes, los directivos y el personal administrativo. ¡Wow! El aula, como ven aquí en la diapositiva en el esquema, o salón de clase, es el espacio más significativo dentro de la institución escolar. Es el sitio de encuentro de los alumnos con el docente, el espacio donde el diálogo y la reflexión orientada por el docente permiten construir a los niños y los jóvenes no solo nuevos conocimientos, sino también habilidades y actitudes valorativas que apoyan su formación integral. El aula es identificada como el espacio más relevante en el proceso de aprendizaje y de formación del estudiante, porque allí es donde se desarrollan los procesos primarios de la calidad institucional. ¡Wow! Y como conclusión,
Sobre este escenario titulado institucional, analizamos que el aula debe ser un espacio de interacción para fomentar el buen comportamiento y los valores necesarios para desarrollarse cívicamente en sociedad. También debe ser el espacio para el perfeccionamiento de competencias que ayuden al estudiante en su futuro productivo, social y personal. Continuamos con el siguiente escenario titulado cultural. ¿Qué significa escenario cultural? Bueno, la cultura es entendida como un tejido social que abarca las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, tipos de vestimenta y normas de comportamiento, las formas y expresiones de una sociedad determinada. Ese es el objetivo principal del escenario cultural. La idea de escenario cultural es generar ese conocimiento de una forma entretenida y en movimiento con el fin de mostrar esos aspectos culturales distintivos que reflejan el rostro de diversos lugares. Su estudio se enfoca en la forma en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales van transformando, expresando y regulando la mente humana. A veces la cultura tiene el poder de cambiar el pensamiento de la comunidad, como también traer problemas entre dicha comunidad. No todas normas son aceptadas por todos, eso hay que tenerlo claro. Y esto, a la hora de estar en un salón de clases, puede generar problemas a niños que tienen un pensamiento diferente y no les han inculcado el respeto hacia otras culturas. Espero que hayas comprendido que la psicología cultural estudia al hombre desde su marco cultural. Eso es como conclusión. A continuación vamos a dar a conocer el siguiente escenario y se trata del escenario la educación formal o escolar. ¡Wow! Esta educación formal tiene una intención. Se trata de toda oferta educativa conocida como escolarización obligatoria. En pocas palabras, la educación formal es la que se da en una escuela. No importa si es educación preescolar, secundaria, preparatoria o posgrado. Toda aquella educación que se dé dentro de una institución escolar es educación formal. La educación formal en sí es un aprendizaje ofrecido normalmente por un centro educativo y está estructurado y concluye con una certificación. Algunas características fundamentales de la educación formal son las siguientes. Número 1, se da en centros educativos como escuelas, centros de capacitación, escuelas de idiomas, entre otras. Número 2, se fundamenta en un currículum. Número 3, los principales involucrados son los docentes y los alumnos. Número 4, se debe cumplir con un horario establecido por el centro escolar. Número 5, requiere una planeación didáctica. Número 6, al final del ciclo de instrucción se entrega un documento que acredita los conocimientos aprendidos. Número 7, en ocasiones es necesario el uso de uniforme escolar. Número 8, forzosamente se deben cumplir los objetivos. Número 9, puede ser dividida en niveles. Y número 10, el 99% de los países de todo el mundo, la educación formal es obligatoria. ¡Wow! Y como conclusión, tenemos que la educación formal surge de la necesidad de formar ciudadanos aptos para la convivencia. Continuamos con el siguiente escenario que se titula educación no formal. Así que pon mucha atención con la siguiente explicación. La educación no formal es un aprendizaje que no es ofrecido por un centro educativo y no genera una certificación. No obstante, tiene carácter estructurado con objetivos didácticos, duración o planificación. Se da en contextos en los que existiendo una planeación
y unos propósitos educativos no está precisamente dentro de un centro escolar. Son organizados por escuelas, organismos públicos, movimientos juveniles, asociaciones culturales o deportivas, entre otras más. Y aunque no se encuentra totalmente institucionalizada, sí está organizada con el propósito de generar objetivos y aprendizajes a personas que pretenden aprender algo por muy mínimo que sea. No se da en una escuela como tal. Algunas características que maneja esta educación no formal es que no es obligatorio el uso de uniforme escolar. Su enfoque está centrado en el alumno nada más. Las actividades educativas son opcionales, complementarias, flexibles y variadas. No es obligatoria esta educación. Se tiene una planeación y ciertos objetivos que se deben de cumplir. Los más comunes son cursos de verano, actividades de ocio, por así mencionarlo, actividades deportivas, excursiones, visitas guiadas. Y para finalizar, tenemos el último escenario que se titula educación informal. Así que pon mucha atención. La educación informal es un aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. Además, no está estructurado en objetivos, duración ni propósitos. Muchas veces el aprendizaje informal puede ser intencional, pero hay otras veces que no. Aparte de conocimientos y experiencias, se aprenden habilidades de todo tipo, mentales, físicas y de lenguaje. Hay muchísimas cosas que las aprendemos dentro de la escuela, pero que son parte de la educación informal. Se refiere a un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo. ¿Pero qué quiere decir estos dos conceptos? Continuo se refiere a que este aprendizaje se va a dar a lo largo de toda la vida, y espontáneo significa que ese aprendizaje puede pasar en cualquier momento y en cualquier situación, no precisamente en la escuela. Puede ser en otro lugar, como en la calle, en nuestra casa, en convivencia con nuestros amigos o en otro lugar. No está planeado. Este tipo de educación es todo lo contrario a la educación formal, pero está un poquito de la mano con la educación no formal. Algunas características principales de este escenario de educación informal es que se da de forma no intencional. El principal medio es el contexto cotidiano, no está planeada. Este tipo de educación es igual importante que la educación formal y la no formal. No se entrega un documento que acredite los conocimientos. La cultura es uno de los principales fundamentos de este tipo de educación. Y esta educación, por último, se da a lo largo de toda la vida. Manera de conclusión, la educación, tanto formal como la no formal e informal, se van a dar a lo largo de toda la vida. ¡Wow! Antes de despedirnos, les voy a dejar con un video que nos va a dejar, ahora sí, analizando, reflexionando sobre algunos tipos de escenarios que junto con mis compañeros les dimos a conocer. Así que ahora sí, véanlo bien, analícenlo y lo reflexionamos. Muchas gracias por su atención. Disculpe. Ay. ¿Dónde está el vino? Vino, glo, 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 glo. Mire, doña, usted sigue por ese pasillo y doble a la derecha. Cuando usted vea los estantes de la leche, justo ahí están los vinos. Gracias. Las personas con síndrome de Down pueden hacer más de lo que crees. Dales la oportunidad. Quiéreme como soy, como yo te quiero a ti.